meditando en las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, el pasaje que leyó el hermano Juan, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo trabaja la luz? Para contestar esa pregunta, tuve que regresar a la escuela. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, no mucho tiempo atrás, pero habían dos materias o dos clases que yo odiaba. Una de ellas es la matemática. Todavía no me llevo con la matemática. No soy bueno en los números. Es por eso que en mi casa la que maneja todo eso es mi esposa, porque ella es la buena en los números y a ella eso le encanta, pero yo no. Yo, 2 más 2, ¿cuánto es? No. 3, ok. Esa es una. La otra era la ciencia. O sea, tampoco, no sé, como que y bueno, también la historia también, bueno, no sé si es que todas las materias, pero pero había materias que no me gustaban en la escuela. Entonces, al yo meditar en las palabras que Jesús dijo, yo tuve que regresar a la escuela, porque yo me hice la pregunta, ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo trabaja la luz? ¿No? ¿De qué se compone la luz? Entonces yo tuve que regresar a la escuela, así que me fui a Google. Y yo encontré lo siguiente. Y usted me corrige, si ustedes saben más que yo en cuanto a esto, usted me corrige más tarde, me puede llevar a la oficina y allá me puede jalar las orejas. Yo encontré que la luz es una forma de energía que se propaga en forma de ondas en el espacio. Esos son términos científicos, yo no entiendo mucho eso. Viaja a una velocidad de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Eso es un flash. Y está formada por fotones. En otras palabras, estos fotones son partículas sin masa, portadoras de todas las formas de radiación electromagnética. Así que de eso se compone la luz. Existen dos fuentes de luz, las naturales y las artificiales. Las naturales son las que usted ve cuando sale afuera, ¿no? La luz del sol, la luz de la luna, la luz que emiten las estrellas. Esas son las formas naturales de luz. Y las artificiales son las que vemos aquí, ¿no? Esa bombilla. Esas son formas de luz artificial. Ambas emiten luz en línea recta y en todas las direcciones. O sea que cuando usted prende esa luz, ella emite luz no en línea recta, pero en todas las direcciones. No en forma de curva, sino recta, pero todas las direcciones. ¿Para qué se usa la luz? Bueno, algunos de nosotros sabemos algunas de estas, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que la luz se usa para iluminación. Nos permite ver los objetos que nos rodean, ¿verdad? Y esto se puede comprobar mucho más cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se levanta a medianoche para tener que ir al baño, ¿verdad? Entonces, uno obviamente las luces están apagadas, a menos que ustedes son de esos que usan un poquito de nightlight, porque le tienen miedo a la oscuridad, ¿me entiende? Pero de lo contrario, en mi casa todo está oscuro, porque, a mi esposa pues le molesta un poquito de luz, entonces ella no puede dormir si hay un chispito de luz. Y entonces todo está oscuro. Entonces uno se levanta a medianoche oscuro, y especialmente de esas noches que están oscuros que no hay diferencia si usted abre los ojos o no. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted cierra los ojos y está oscuro, abre los ojos y está oscuro, entonces no hay diferencia. Usted dice, pero venga, ¿dónde yo estoy? Pero entonces uno por su orgullo, uno dice, yo no necesito la luz, ¿y eso dónde está el baño? Entonces uno empieza a caminar poquito a poco así, cuando viene el pata, le da con el dedo pequeño a la pata de la cama. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Yo espero que yo no sea el único. Eso pasa porque usted no tenía luz. No encendió, aunque sea algo para poder. Hoy en día pues yo saco mi teléfono y como el teléfono pues emite un poquito de luz, pues yo hago así, tú me ves ahí. Entonces así puedo ver mi camino y puedo llegar al baño. Bueno, para eso se usa la luz, ¿no? Para iluminación, ver lo que nos rodea. Otro uso que se le da a la luz es para generar corriente eléctrica, que nos permite usar diferentes aparatos y electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil. Y de esta manera es como, no sé si ustedes han visto algunos edificios que tienen como unos paneles en el techo, que ellos agarran la luz solar y eso la convierten en energía eléctrica. Ese es uno de los usos de la luz.
También la luz se utiliza para permitir a las plantas hacer lo que se llama la fotosíntesis. Ahí volvemos con la ciencia otra vez. ¿Qué es fotosíntesis? Bueno, eso es un proceso en el que las plantas adquieren energía solar y ellas mismas hacen ese proceso y producen oxígeno, producen energía química, lo cual una de ellas es que producen oxígeno, y el oxígeno ayuda a mantener la vida en la Tierra. Y todo eso es porque las plantas tienen la habilidad de agarrar la luz solar, la energía solar, y convertirla en energía química. Es interesante recordar que lo primero que hizo Dios después de crear los cielos y la tierra fue la luz. En el Génesis capítulo 1, versos 1 al 5 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas o la oscuridad cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. El título que yo le he puesto a este mensaje de hoy es Conectados para brillar. Conectados para brillar. Entonces, después de haber escuchado las palabras de Jesús y haber repasado cómo es que trabaja la luz, mi deseo es que entonces con este mensaje podamos ver tres cosas. Número 1, ¿qué espera Jesús de nosotros? Número 2, ¿cómo es que demostramos eso que Él espera de nosotros? Y número 3, ¿cómo es posible que cómo es que podemos hacer eso posible? Esas tres cosas. Así que vamos a ver si podemos ver la primera, que es la pregunta: ¿qué espera Jesús de nosotros? Basado en el pasaje que leímos anteriormente. Entonces, en el pasaje que vimos, que nos leyó el joven Juan, quisiera que me acompañen a él de nuevo, en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Él le dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Qué quiso decir él ahí? Él dice: ustedes son la luz del mundo. De la misma manera que una ciudad en una montaña arriba no se puede esconder. Yo no sé si en algunos de esos países sucede así, pero en países de nosotros que son montañosos, usted va viajando por la autopista y usted puede mirar hacia allá y hay una tremenda casa ahí encima de una montaña. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y es fácil mirarla, o sea, no se puede esconder. ¿Por qué? Porque está encima de una colina o de una montaña. Entonces, de la misma manera Jesús dice: ustedes son la luz del mundo, de la misma manera que una ciudad encima de una colina no se puede esconder. En otras palabras, ustedes como luz, ustedes tienen que darse a conocer. Luego él dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. O sea, nadie prende una lámpara y luego viene y le pone un bucket encima. ¿Por qué? Porque la luz se va a quedar ahí, la luz no va a salir, se va a quedar ahí atrapada. Sino que en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina todo lo que está en la casa. Y luego él dice en el verso 16: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Estoy usando la nueva traducción viviente, por si suena un poquito diferente a la que usted tiene. Jesús espera que nosotros, sus discípulos, seamos luz en un mundo lleno de oscuridad por causa del pecado. Jesús usa la luz como una metáfora. Yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que es una metáfora. Una metáfora es simplemente una comparación. Una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. En otras palabras, lo que Jesús está haciendo en este caso, Él está atribuyéndole las cualidades de la luz a sus discípulos. No es que ellos literalmente son luz, es que Él está comparándolos a ellos con la luz y atribuyendo esas cualidades a ellos.
en un sentido figurado. Entonces, en otras palabras, ellos tendrían la habilidad, escuche bien, ellos tendrían la habilidad, en un sentido figurado, de causar los mismos efectos que causa la luz. La luz alumbra y da dirección. La luz se distingue en la oscuridad. La luz causa un efecto y hace una diferencia. Y lo mismo podemos ver con lo que él dice en los versículos anteriores, que Jesús usa otra metáfora, pero esta vez con la de la sal. En el verso 13 mismo él dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que se vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces él dice, ustedes son la sal. Y si usted piensa en la sal, algunos atributos de la sal, una de las cosas que hace la sal es que preserva y purifica. En los tiempos antiguos, cuando no teníamos refrigerador, o cuando no tenían refrigerador, mucha gente lo que hacía era que la comida la cubrían con sal, porque la sal ayudaba a que esa comida no se pudriera rápido. Hoy en día tú se te va la luz en la casa y el refrigerador ya la comida se pudrió en 2 o 3 días. Pero no, en aquellos tiempos usaban la sal para preservar la comida. También la sal purifica. Si usted tiene una herida en su cuerpo, échese un poquito de sal. Para que usted vea. No se va a sentir muy bonito, pero le va a purificar la herida. De la misma manera, la iglesia tiene la tarea, o mejor dicho, los discípulos de Cristo tienen la tarea de evitar la descomposición de este mundo al preservar y purificar este mundo. La sal hace una diferencia en la comida, por ejemplo. Cuando usted se sirve un buen plato de arroz con habichuela y chuleta frita o pollo frito. Bueno, estoy hablando en contexto puertorriqueño, ¿no? Bien, ahí está la clave. Una hermana dice bien sazonadita, pero ¿y si no tiene sazón? ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le manda el primer bocado, este ajo está soso. ¿Qué usted hace? Usted agarra el pote de sal y empieza. ¿Por qué? Porque la sal le hace una diferencia al sabor de la comida. Y eso es lo que Jesús espera. En otras palabras, la sal y la luz causan un efecto y hacen una diferencia. Jesús espera que seamos luz en las tinieblas. El problema es que muchas veces andamos por ahí apagados o queremos ser luz donde ya hay luz. O sea, si yo, por ejemplo, estamos aquí en este salón y este salón está iluminado, ¿verdad? Entonces, yo saco mi teléfono porque hoy en día los teléfonos tienen linterna. ¿Usted sabía eso? Eso está bien chévere, los teléfonos tienen linterna hoy. Entonces, yo prendo esta linterna. ¿Qué diferencia está haciendo esto? Nada, ¿verdad? Porque hay luz. Ahora, si este salón hubiese estado oscuro, entonces hiciera una diferencia. Y muchas veces nosotros queremos ser luz donde hay luz. Aquí en la iglesia es fácil ser luz. Pero entonces nos vemos como, yo quisiera mostrar una foto, no sé si la tenemos disponible, y queremos ver a ver cómo es que nos vemos cuando queremos ser luz aquí en la iglesia. Mira, parecemos luces de Navidad. Todas ahí juntitas, una al lado de la otra. Así es que nos vemos cuando somos luz aquí. O sea, aquí es fácil ser luz, pero tenemos que ir allá afuera donde está oscuro a hacer luz. ¿Amén? Entonces, lo primero que Jesús espera es que seamos luz en donde haya oscuridad. Ahora, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo entonces es que demostramos ser luz en las tinieblas? ¿Cómo es que podemos ser luz en las tinieblas? Bueno, antes de Jesús decirle esto a sus discípulos, que sean sal y luz, Él les enseñó en los versículos anteriores lo que llamamos nosotros las bienaventuranzas, o lo que conocemos como lo que se llama las bienaventuranzas. En estas bienaventuranzas Jesús nos da las características de lo que debería ser un ciudadano ideal del reino de Dios.
Y por ende, de esa manera es que mostramos ser luz del mundo, ya que el mundo, por lo general, posee características contrarias a las que Jesús da aquí. Entonces, ¿cómo es que yo demuestro ser luz en las tinieblas? Vámonos entonces al versículo 3 del capítulo 5 ahí de Mateos. Y la primera manera que demostramos ser luz en las tinieblas es, somos luz cuando somos pobres en espíritu. Miren cómo dice ahí el versículo 3. Y la traducción viviente dice, Dios bendice, pero en otras traducciones es bienaventurado, quizás en la suya dice bienaventurados. Bienaventurados los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ya la versión Nueva Traducción Viviente nos dio un de lo que significa esto. ¿Por qué? Porque ser pobre en espíritu es vivir en total dependencia de Dios. Es vivir reconociendo que necesitamos de Él. Usted quizás está pensando, hermano, pero es que yo dependo de Dios en todo tiempo. Cuando paso por dificultades, cuando paso por depresiones y ansiedades, cuando paso por crisis económica, yo dependo de Dios. Cuando tengo que tomar una decisión importante, dependemos de Dios. Yo dependo de Dios para todo eso. Y eso está bien y es válido, pero no es a eso a lo que Jesús se está refiriendo. Aquellos que son pobres en espíritu son aquellos que se han considerado lo que llamamos espiritualmente en bancarrota. En otras palabras, son aquellos que saben y reconocen que por su pecado no pueden vivir una vida espiritual que agrade a Dios. Y tienen que depender de Él y de su Espíritu Santo para eso. En otras palabras, los pobres de espíritu son aquellos que dependen totalmente de Dios para vivir una vida de santidad. Porque por nosotros mismos no podemos. Son aquellos que dicen, yo espiritualmente no tengo capacidades para vivir una vida delante de Dios. Dependo de Él. En Romanos capítulo 8, verso 5, el apóstol Pablo dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahí vemos dependencia de Dios, porque aquellos que están dependiendo de su naturaleza pecaminosa, pues no están dependiendo de su espiritualidad o del Espíritu Santo, sino que controlados por el Espíritu, piensan en las cosas que agradan al Espíritu y por ende terminan viviendo una vida que agrada a Dios. En Proverbios capítulo 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te demostrará cuál camino a tomar. Dependencia de Dios en todo tiempo. Son aquellos, los pobres de espíritu, son aquellos que viven controlados por el Espíritu Santo y no por su naturaleza pecaminosa. La pregunta que yo te hago es, ¿la gente a tu alrededor ven que tú dependes de Dios y de su Espíritu para tratar de vivir una vida santa que le agrade a Él? Ellos ven que tú aborreces tu pecado y que tú buscas a Dios en oración y su palabra para tratar de no pecar contra Él. ¿Ellos se dan cuenta de eso? La gente que está alrededor mío, ¿se da cuenta que eso es lo que yo quiero hacer? ¿O ellos ven que a ti te da lo mismo pecar o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si demostramos depender de Dios y de su Espíritu para nuestra santidad, de esa manera somos luz en las tinieblas. La segunda manera que podemos ser luz en las tinieblas es, somos luz en las tinieblas cuando lloramos. Miren el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ah, bueno, mi hermano, pero yo lloro cuando pierdo un ser querido, por ejemplo. Yo lloro. Cuando estoy pasando por alguna tristeza, alguna ocasión triste, yo lloro. Cuando tengo un problema con mis hijos, cuando paso por una crisis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando sufrimos alguna enfermedad o algún problema de salud que nos causa dolor físico, eso nos hace llorar. Pues claro que en la vida hay ocasiones que nos pueden hacer llorar y recibimos consolación de alguna manera, ¿sí o no?
Pero a lo que Jesús se está refiriendo es a otra cosa. Jesús se refiere a que cuando lloramos nuestra condición de pecado, nuestra condición de pecado, lo cual nos causa una dependencia de Dios, como vimos en el primer punto. Cuando uno pierde un ser querido, en inglés se le llama mourn, like when you mourn that person, cuando tú lloras a esa persona. Pero este lloro es un llanto y un lamento profundo, y uno puede sentir remordimiento y entrar en un estado de tristeza profundo, derramando lágrimas descontroladamente. Ese es el tipo de tristeza que nos da. De la misma manera, aquellos que son luz en las tinieblas lloran profundamente su condición de pecado. Son los que dicen, yo soy un pecador y no quiero ser así. El saber que son pecadores los hace entrar en un profundo estado de lamento. Sienten remordimiento y arrepentimiento y derraman lágrimas con solo saber que han pecado contra Dios. Esos son los que dice Jesús que son bienaventurados, los que lloran. En 2 de Corintios, capítulo 7, versos del 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Quizás esta carta que él se está refiriendo es 1 de Corintios o alguna otra carta que él le envió a los corintios, porque la iglesia de Corintios estaba como que medio al garete, ¿verdad? Usted sabe eso. Entonces Pablo tuvo que escribirle varias cartas para poder enderezarla. Él dice, no haberle enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Será que los regañó, no? Ahora me alegro de haberla enviado, sino no porque los haya lastimado con lo que les dije, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo dice, cuando ustedes lloran, se dan cuenta y lloran su condición de pecado, eso produce arrepentimiento. Eso produce ese dolor que usted siente por ser un pecador, es lo que produce arrepentimiento, y el arrepentimiento trae salvación. Y cambia su conducta, como él les dijo a los corintios. Esa es la clase de tristeza que dice Pablo que quiere Dios que su pueblo tenga. Yo te pregunto, ¿tu condición de pecador te causa dolor? Cuando tú piensas lo pecador que tú eres, ¿te duele eso? ¿Nos duele? Si es así, mi hermano, recibirás consolación. Va a recibir consolación. Mire como Dios les dijo a través de Isaías a su pueblo, en el capítulo 40, versos 1 y 2, él dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Cuando uno llora nuestra condición de pecado, uno recibe el perdón de Dios, porque eso produce arrepentimiento. En el Salmo 51, David, después de él haber pecado contra Dios con lo que hizo, en el verso 17 él dice, el sacrificio que sí deseas, él está diciendo a Dios, el sacrificio que tú deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Cuando lloramos nuestro pecado y venimos delante de Dios con un corazón arrepentido y quebrantado, Él, mi hermano, no te va a rechazar. Pero tiene que estar esa tristeza y ese lloro. Ahí es donde se cumple lo que dice eso, que serán consolados. ¿Lamentas y lloras tu condición de pecado? Si es así, eres luz en las tinieblas. La tercera característica es, somos luz en las tinieblas cuando somos humildes. En otras traducciones dicen mansos. Bienaventurados los mansos. De ahí es que sale la frase que dice, somos mansos pero no mensos. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado eso?
en el mundo cristiano. Yo, no como cristiano soy manso, pero no soy menso. Bueno, la humildad es parte del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, lo cual en otras traducciones le llaman mansedumbre, ¿no? En Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, dominio propio, y una de ellas es mansedumbre. Esta humildad no tiene que ver nada con tener poco en cuanto a cosas materiales. Por ejemplo, si usted tiene una casita sencilla, o un carro sencillo, o trabaja en un trabajito sencillo, y su situación económica es sencilla, eso no tiene que ver nada con humildad. Usted puede ser el más pobretón del mundo y ser un total arrogante. No tiene que ver nada con cosas materiales. La humildad, o viceversa, por ejemplo, usted puede ser rico y ser humilde. Hay personas que, como uno dice, tienen billetes y son la gente más humilde del mundo. Eso no se trata de cosas materiales. La humildad tiene que ver con carácter y actitud. La humildad es lo contrario a estar fuera de control. Los humildes saben cómo actuar, cómo hablar, son prudentes y buscan el bienestar de los demás. Eso dice mucho. Los humildes saben cómo actuar. En otras palabras, también tienen dominio propio porque ellos saben controlarse, cómo actuar. Son prudentes, sino que actúan de la manera más prudente posible, saben cómo hablar, cuidan sus palabras y buscan el bienestar de los demás. En Filipenses capítulo 2, versos 3 al 4, el apóstol Pablo les dice a ellos, les dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Parece que esto no sé si estaba sucediendo en esta iglesia o simplemente le estaba advirtiendo de antemano, pero muchas veces, muchos de nosotros queremos impresionar a los demás. Queremos hacernos los más superiores a ellos. Cuando Pablo aquí dice, sino considéralos a ellos mayores que ustedes. No importa el nivel que yo esté, todavía hay espacio para yo aprender de otra persona. Eso es ser humildad, eso es humilde. Él continúa, le dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense en interesarse en los demás. Y eso habla de egoísmo. Y los humildes, otra cosa que los humildes hacen es, los humildes reconocen sus defectos y debilidades. Por ejemplo, en una situación de trabajo, cuando a usted le dan una tarea para hacer, yo creo que usted debe ser, y usted, ¿sabe? Si le dan esta tarea y usted no tiene ni idea de cómo hacer esa tarea, porque nunca le enseñaron o nunca le dieron el training necesario, usted tiene que ser lo suficiente humilde para decirle a su jefe, mira, yo no sé hacer esto de verdad, pero si tú me enseñas, yo lo trato. Pero no, hay mucha gente que se van, no, sí, yo sé, véate. Entonces, terminan haciendo un mal trabajo o terminan pasando la vergüenza de tener que ir donde el jefe, mira, no sé. Pero si uno hace eso con el jefe va a decir, no, esta persona es bastante honesta. Es bastante humilde para reconocer que carece de ciertos conocimientos. Eso sucede en el trabajo. Mis hermanos, como padres, especialmente con los padres de nuestros jóvenes, como padres de jóvenes, usted no sabe el impacto que usted hace en su joven cuando usted reconoce delante de su joven que usted metió la pata. ¿Se acuerdan lo que yo les dije acá? Que nosotros no somos perfectos. Pero eso incluye que yo vaya donde mi joven y yo le diga, papi, hijo, hija, perdóname porque metí la pata aquí. Cometí este error. Te hablé de cierta manera, te traté de esta manera, hice esto, hice aquello. Eso es humildad como papá. Lo mismo que de parte de ellos tiene que venir también. Ellos también tienen que ser lo suficientemente humildes para reconocer sus debilidades y sus defectos. En el matrimonio sucede mucho. Yo creo que la razón es que muchas veces el matrimonio se rompe es por orgullo. Porque ninguno de los dos está dispuesto a decir, yo metí la pata aquí.
y quiero que lo arreglemos. Te traté mal, te hice esto, te hice aquello, no sé. O sea, ese también es eso es falta de humildad. Entonces, demuestre ser humilde con sus acciones, sin tener que dejarle saber a nadie, sin ser egoístas y estimando a los demás como superiores. De esa manera, usted es luz en las tinieblas. La cuarta, son luz en las tinieblas aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Miren el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El término justicia aquí se refiere a rectitud. Aquellos que son luz en las tinieblas son aquellos que buscan que el mundo ande en rectitud delante de Dios. Pero la rectitud de Dios y no la del hombre. Porque hoy en día, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que el mundo está determinando lo que es recto y lo que es malo. ¿Verdad que sí? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, ellos son los que determinan, sí, esto es recto delante de Dios, esto está bien. Pero no toman en cuenta lo que verdaderamente Dios dice al respecto. Entonces, aquellos que son luz en las tinieblas son los que buscan o tienen hambre y sed de rectitud. Los de hambre y sed de justicia son aquellos que buscan ser rectos delante de Dios, no porque ellos determinen lo que es recto, sino por lo que Dios determine que es recto. Estos viven con la esperanza de que serán saciados. ¿Cuál es esa esperanza, mi hermano? Esa esperanza de que en un futuro el Señor va a regresar y va a establecer un reino en esta tierra que va a ser completamente recto. Esa es nuestra esperanza, de que cuando Dios regrese, Él va a establecer su reino y toda la maldad y todo el pecado, Él va a borrar todo eso del mapa y este mundo va a ser un mundo en total rectitud delante de Dios. Usted no va a ver toda la basura que usted está viendo en este mundo. Aquellos que tienen hambre y sed de ser rectos delante de Dios son luz en las tinieblas. Número 5, son luz en las tinieblas los compasivos o los misericordiosos. Miren cómo dice el verso 7. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. En Lucas capítulo 6, verso 35 al 36, en una ocasión, Jesús dijo, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa en el cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, si tú eres mi discípulo y yo soy compasivo, como tú me representas, tú también tienes que ser compasivo con los demás. Y más aún, mis hermanos, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, cuando Él tuvo misericordia de nosotros, nos salvó, nos perdonó nuestro pecado, ¿por qué nosotros no tener misericordia con los demás? La misericordia también es una actitud del corazón. Miren cómo en Mateo 9, el mejor ejemplo, una vez más, Jesús, Mateo 9, capítulo 9, verso 36, dice Mateo, y Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Dice que cuando Jesús veía a la multitud, Él sentía compasión por ella. Yo te pregunto, ¿usted siente compasión y misericordia por aquellos que sufren? ¿Con quién ha tenido usted misericordia últimamente? Más bien, ¿usted siente misericordia por aquellos que andan perdidos en su pecado? ¿O usted es de los que los mira y dice, ese va para el infierno, olvídate, ese no tiene remedio? O usted siente misericordia y usted le pide al Señor que en algún momento usted pueda ser el instrumento de Dios para esa persona, para que esa persona pueda llegar a conocer a Dios. En una ocasión Jesús le sanó la vista a un ciego y la Biblia dice que antes de él hacerlo, dice que Jesús fue movido a compasión. Lo que movió a Jesús a hacer eso fue la compasión.
Cuando Jesús veía a la gente necesitada, ya sea o espiritual o en alguna otra necesidad, sentía compasión por ellos. Aquellos que son compasivos y misericordiosos son luz en las tinieblas. Número 6, son luz en las tinieblas los de corazón puro o limpios de corazón, como dice otra traducción. Miren el verso 8. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y esto se refiere a que su corazón es dominado por la bondad de Dios y no por la maldad y el pecado, como vimos en Romanos capítulo 8. Por naturaleza, nuestro corazón es malvado y lleno de pecados. O aquellos que son discípulos de Cristo y que son luz en las tinieblas, son aquellos a los cuales Dios les ha purificado su corazón. Una vez más, en el Salmo 51 pues, podemos ver cómo el rey David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese era el anhelo de David, esa era la petición de David hacia Dios. Crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? Porque él se sintió que él no tenía un corazón puro cuando él hizo lo que hizo. Una vez se dio cuenta que el profeta Natán le dijo, tú metiste la pata, papá. Él dijo, no, esto es impureza. En este caso, impureza sexual, porque eso fue lo que él hizo con Betsabé. Y cuando él se dio cuenta, él dijo, no, limpia mi corazón, purifica mi corazón, dame un espíritu recto delante de ti. David entendía que lo que había en su corazón era maldad y le pidió a Dios que lo purificara. Santiago habla de algo similar. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. En otras palabras, Santiago dice, tú tienes una pata con Dios y otra pata con el mundo. O una pierna con Dios y una pierna con el mundo. Con Dios. O sea, estás dividido. Significa que tu corazón no ha sido purificado todavía. Aquellos que tienen un corazón puro son luz en las tinieblas. Son luz en las tinieblas aquellos que son pacificadores. Verso 9. Bienaventurados los que procuran la paz, o los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Quizás esto se refiere, o quizás podemos pensar de que esto se trata de cuando uno trata de establecer la paz entre dos personas que tienen discordia, ¿no? Ahí siempre hay un pacificador en el medio. Cuando hay una pelea o algo, una discusión, una discordia, siempre va a venir alguien, ¿verdad? Mira, habla con la persona, reconcíliense, por favor, hagan las paces, ¿me entiende? Ese es el pacificador, es el que trata de controlar esa situación. Y eso está bien, y usted también viene siendo luz en las tinieblas cuando usted hace eso, pero más bien a lo que Jesús se refiere es que usted es un pacificador cuando usted le trae el evangelio a una persona. ¿Por qué? Usted entiende que esa persona está en una guerra con Dios por causa de su pecado, y viceversa. Dios está en guerra con esa persona. La Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre esa persona que es impía. Cuando usted presenta el evangelio a esa persona experimenta paz para con Dios y ya no están en guerra. Porque esa persona se termina reconciliando con Dios. En Romanos capítulo 5, verso 1 al 2, dice Pablo, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. En otras palabras, por la guerra que teníamos con Dios, no teníamos el acceso a Dios. Como él mismo dijo anteriormente en el capítulo 3, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Estábamos separados de eso, una guerra. Pero cuando uno le trae el evangelio a la persona y esa persona termina arrepintiéndose y reconciliándose con Dios, usted termina siendo un pacificador. Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, él empieza a decir, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces,
Pero ¿cómo van a escucharlo si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando usted le trae el evangelio de la paz a las personas, usted se convierte en un pacificador. Y de esa manera, usted es luz en las tinieblas. Una última característica que él dice es que somos luz en tinieblas aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Verso 10. Bienaventurados los que son perseguidos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Aquellos que son perseguidos, burlados, atacados, despreciados, simplemente porque queremos vivir una vida recta delante de Dios y del mundo. Miren cómo él dice en el verso 11, él dice, Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas les persiguieron de la misma manera. Aquellos que vivían una vida recta delante de Dios eran perseguidos, a algunos se les daba la muerte, eran burlados, se decían cualquier tipo de cosas malas contra ellos, simplemente porque ellos querían ser seguidores de Cristo o de Dios en aquel momento y querían vivir lo correcto, querían hacer lo correcto. Hoy en día eso no sucede, ¿sí o no? Hoy en día uno quiere hacer lo correcto y uno es burlado, uno es despreciado, hasta se nos trata con injusticia, simplemente porque queremos hacer lo correcto. Él dice que se regocijen ustedes regocíjense si los están persiguiendo. Y usted dice, pero hermano, ¿cómo es que yo me voy a regocijar cuando yo soy perseguido por ser cristiano o por ser discípulo de Cristo? Bueno, no es que nos da gozo el que se burlen de nosotros, porque ¿a quién le gusta y le encanta que se burlen de usted? Cuando usted habla del Señor o trata de qué sé yo y empiezan a burlarse de uno, empiezan a decir cualquier cosa de ataque contra uno, que si el religioso aquí, esto acá, y todo ese tipo de cosas. ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero no es que no nos gocemos por eso, es que cuando en esas ocasiones que uno es burlado, despreciado y perseguido por ser discípulo de Cristo, uno se regocija porque demuestra que las palabras de Jesús son verdad. Cuando Él dijo en una ocasión, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Acuérdate de eso. Si tú eres perseguido, si tú eres burlado, si tú eres atacado, si tú eres rechazado, acuérdate que al Señor Jesucristo, a tu Señor, le hicieron todo eso primero. Y Él fue burlado primero. Si pertenecieran al mundo, dice Jesús, el mundo los amaría como a uno de los suyos. ¿Verdad que sí? Si ustedes pertenecen al mundo, el mundo tranquilo, los deja tranquilos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso es que el mundo los odia. Eso fue lo que Él dijo. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú has experimentado el odio del mundo por ser discípulo de Cristo? Creo que fue alguien que dijo en una ocasión que si tú no tienes encontronazo y choque con el mundo y con el diablo, lo más probable es porque estás andando de acuerdo a ellos. Eso fue lo que en una ocasión a mí me dijeron. Si tú no tienes encontronazo con el diablo es porque estás andando al ladito de él. Porque no estás andando en contra de la corriente de este mundo. Vamos a tener el encontronazo, vamos a ser perseguidos. En nuestra clase de los jóvenes, en estos miércoles, al menos en la clase de los varones, porque estamos divididos varones y hembras aparte, en una de esas clases estuvimos hablando de traímos esta pregunta, ¿cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta? Entonces, en el contexto de lo que estábamos hablando, traímos la pregunta de que, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es aceptación o autenticidad. Entonces, aceptación es basado en la pregunta, ¿hasta dónde yo puedo llegar
y seguir llamándome cristiano? O sea, hasta dónde yo puedo comportarme de la manera que me comporto, yo puedo vivir de la manera que yo vivo y todavía seguir siendo cristiano. O sea, ¿cómo yo me puedo comportar sin que alguien me diga, tú no eres cristiano porque te estás comportando así? Eso es aceptación. Cuando buscamos aceptación, bajamos los estándares de Dios, que el estándar está aquí. Le enseñamos a los jóvenes que en una ocasión Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y uno se queda como que, pero ven acá, eso es imposible. Claro, por eso es que necesitas de Él, porque eso es imposible. Pero ese es el estándar. En el contexto del tema que estamos hablando, que es la inmoralidad sexual, en una ocasión Pablo dice que ni siquiera haya entre ustedes un hint. ¿Usted sabe lo que es un hint? Una pista. Ni siquiera una pista de inmoralidad sexual en ustedes. Que ni siquiera se mencione entre ustedes. Es un estándar alto. Porque en esta sociedad, mi hermano, ¿en dónde hay inmoralidad sexual? En todos lados. Aquí. Es lo más accesible que ellos tienen. Y Pablo les dice que ni siquiera haya ni una pista de eso entre ustedes. ¡Wow! Pero entonces bajamos los estándares de Dios y los mezclamos con los nuestros. No, sí, yo puedo ver ciertas cosas. Porque después que yo no lo haga, eso está bien. ¿Me entiendes? Puedo escuchar cierta música, porque está bien, esa música, pues tú sabes, me entra aquí, pero no, o sea, yo no hago esas cosas. Cuando Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Ese es el estándar. Entonces bajamos el estándar, lo mezclamos con el nuestro y buscamos aceptación. ¿Por qué? Porque buscamos que podamos andar entre los amigos, que la gente no nos acepte, que no nos digan, que tú eres muy, muy religioso, que si esto, que si aquello. Entonces buscamos esa aceptación. Y no sucede esto entre los jóvenes nada más, mi hermano. Entre los adultos sucede mucho. Buscamos aceptación. Cuando buscamos autenticidad, es la pregunta, ¿cuán santo puedo llegar a ser? Eso es lo que buscamos cuando buscamos autenticidad. Cuando tratamos de vivir una vida de santidad, demostrando todas estas características que acabamos de ver en las bienaventuranzas, somos luz en las tinieblas. En una ocasión yo vi un Instagram post, en una foto que tenía un texto que decía, clamar ser hijo de Dios es una cosa, ser llamado hijo de Dios por aquellos que miran tu vida es otra cosa. Entonces, lo tercero, ¿cómo entonces es que podemos hacer esto posible? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra luz brille de esa manera? Para esto debemos recordar lo que Jesús en una ocasión dijo en Juan capítulo 8, verso 12. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y el mismo Juan explicó en el capítulo 1, él decía, en el principio la palabra ya existía, en el principio el verbo existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pongámonos de pie. Jesús es la fuente de luz, ya que Él es Dios y Dios es luz. Porque en 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7 dice, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad.
Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este pasado viernes tuvimos nuestro servicio de jóvenes, el cual, debido al título del tema que nos trajo la hermana Yarixa a los jóvenes, era Conectados, o Connected. Ese era el título del tema. Y se nos enseñó que en nuestras casas tenemos muchos enseres que son necesarios, pero que necesitan estar conectados a una fuente eléctrica para poder funcionar. Tenemos el microondas, que cuando en un momento rápido necesitamos calentar algo para comer, lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque está conectado a una fuente eléctrica. Tenemos la estufa o la cocina para poder cocinar nuestros alimentos. El televisor, todas las cosas, incluso los cargadores de nuestros teléfonos que tan necesarios son. Usted no puede cargar su teléfono simplemente con mirarlo. Hay que conectarle su cargador y hay que conectarlo a una fuente eléctrica. Y de esa manera ellos pueden funcionar. De la misma manera, nosotros debemos permanecer conectados a Él para poder brillar. Una bombilla, como esta que vemos aquí, necesita estar conectada a una fuente de electricidad para poder brillar. De la misma manera que nosotros debemos permanecer conectados a Jesús para poder brillar, ya que en nosotros mismos no hay luz. Por causa del pecado, en nosotros no existe la luz. En Juan capítulo 15, Jesús, usando otra metáfora de la rama y el tronco, Él dice, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos. De la misma forma que la rama que permanece al tronco se alimenta del tronco y florece y produce fruto. De esa forma, los que permanecen en Jesús producen mucho fruto. Son luz en las tinieblas, en otras palabras. En el momento que usted corta esa rama del tronco y la tira al suelo, esa rama se seca y no produce fruto. Él dice, ellos producirán fruto porque separados de mí, nada pueden hacer. Usted dice, hermano, pero es que yo puedo hacer muchas cosas y no necesariamente yo tengo que ser cristiano. Es que no es a eso a lo que él se refiere. Él dice, separados de mí, nada pueden hacer que produzca buen fruto espiritual. En otras palabras, no puedes ser luz en las tinieblas si estás separado de Él. Cuando producen mucho fruto, dice Jesús, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando ustedes hacen brillar mi luz, dice Jesús, en el mundo, eso le da gloria a mi Padre. Porque aquellos que miran sus vidas, que miran nuestras vidas, dicen, wow, hay algo en esa persona que está sucediendo. Esa persona es diferente. Y esa persona, si esa persona tiene un poquito de conocimiento, dice, Dios está trabajando en esa persona. Y glorifican a Dios por ello. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma, en Gálatas capítulo 2, verso 20. Él dijo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, oscuro o en tinieblas, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, Cristo vive en mí. Porque ya no vivo yo soy oscuro. Pero es Cristo el que vive en mí. De la mejor manera que yo pudiera ilustrar esto es con esta botella.
Ustedes ven esta botella, una botella negra. Esto representa a cada uno de nosotros. Negra, en oscuridad. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, si me pueden bajar la luz un poquito. En nosotros no hay luz, porque somos oscuros, somos negros por causa del pecado. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, la luz de Cristo brilla a través de nosotros. El problema es cuando decimos que la luz de Cristo brilla a través de nosotros, como dijo Pablo, que Cristo vive en mí y ahora no vivo yo, ahora Él es el que vive en mí. Muchas veces, con lo que sea, actitudes, comportamientos, pensamientos, costumbres, cogemos esa luz y la tapamos. Y no permitimos que esa luz brille. Porque no le hemos dado el espacio a Jesús para que brille a través de nosotros. Si Cristo vive en nosotros, si estamos conectados a Él, su luz va a brillar. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después Él dijo, cuando yo venga a tu vida, tú vas a ser la luz del mundo. Porque yo voy a estar brillando en ti. Mientras cantamos, quiero que meditemos en eso. Vamos a estar conectados a Jesús para poder brillar. Vamos a dejar que Él brille a través de nosotros. O nos vamos a ver como esta botella de negra. Mientras cantamos, meditemos en eso.